se ven esas estatuas? Y Julieta, sí, en nuestro pueblo siempre hubo personas muy religiosas. Hay una iglesia muy antigua aquí en el departamento. Es el Oratorio de Alto Salvador. El dueño es amigo mío y él me contó toda su historia. ¿Querés escucharla? Sí, pero siempre me lleva a tomar un helado. Bueno, vamos, mientras vamos caminando a la heladería, yo te voy contando. Sí, adelante. Adelante. Permiso. David, ¿qué haces por acá? Tanto tiempo, tantos años, papá. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Bien, qué lindo encontrar a los amigos así. Sentate, toma asiento. Bueno, gracias. ¿Qué andas haciendo por aquí? Mira, estoy visitando amigos y esto me ha dado la oportunidad de ir recordando viejas cosas y el interés mío hoy es que vos nos contés un poco la historia de este lugar. Mirá, me emociona primero muchísimo que hayas venido después de tanto tiempo. Y la historia de este lugar es una historia muy amplia. Son ya casi 2 siglos de existencia de este lugar de culto y posiblemente que haya sido un lugar sagrado desde antes de que estuviera dedicado al culto católico, que ya hubiera sido quizá un lugar sagrado para los pueblos originarios antes de la llegada de los españoles. Y luego te explico por qué. Qué importante saber que ya esto tenía una cuestión espiritual desde antes, o sea que ya estaba un poco en el alma de aquellos habitantes de este lugar. Fíjate la altura que tiene el lugar, como la altura donde está construidos los cimientos en relación a la calle, y quizá haya sido un médano que para los aborígenes haya tenido esa condición. Siempre la iglesia después sacraliza los lugares que ya eran santos en otro sentido. En fin, todos rendimos culto al mismo Dios, así que no creo que sea una diferencia fundamental. Aunque no sea el mismo Dios, es el Dios de cada uno, pero es Dios, ya sea energía, sea eso celestial que algunos imaginan, con figura o no figura similar a un humano, pero bueno, sí, es que también los pueblos originarios tenían esa cuestión muy espiritual. ¿Cómo se decide levantar este oratorio? Mirá, sabemos por tradición oral que ya desde mediados del siglo XVIII acá funcionaba una posta donde se hacían las travesías de las carretas que pasaban desde y hacia Mendoza. Ese movimiento económico que había acá era muy importante porque pasaban todas las carretas de carga y todos los arreos. Sobre el río Mendoza no había puente. El puente llega recién con el ferrocarril, ahí en Palmira. Y había un vado afirmado en el medio del río donde se pasaba por el agua y se llamaba el Paso de las Piedritas. Eso es lo que conectaba a este lugar que se llamaba el Alto de la Esperanza con la ciudad de Mendoza. Pero había que un día largo de camino, de ida y de venida. Y bueno, al general San Martín, si bien no estuvo aquí cuando existía ya el templo, pero sí no se le debe haber escapado en su gobierno y en la edificación del ejército de los Andes, que aquí había un buen movimiento económico y habían recursos, que seguramente ha visitado el lugar en esa época. Hay una tradición oral muy fuerte en Alto Salvador, que así se llama este lugar, que antes se llamaba el Alto de la Esperanza, de que el general San Martín estuvo aquí.
Incluso mi abuela conoció a una señora muy viejita que había conocido al general San Martín y conocía el árbol que ahora se ha secado, donde el general San Martín ataba el caballo cuando pasaba por esta zona. Qué importante, qué interesante, qué vivencia tan especial pudo vivir la gente de ese entonces. Nito, vos hablaste del paso de las piedritas. ¿A qué altura más o menos estaba? Y si hoy me tengo que referir, puede ser Las Chimbas, Chapanay. Pasando al lugar que se llama Los Olmos, que para la municipalidad creo que ahora se llama Las Chimbas, pasando el carril Chimba, siguiendo, esa tiene una prolongación de la calle como una huella, y allí llega hasta el río, y ahí está el paso de Las Piedritas. La calle se sigue llamando Las Piedritas, desde el carril Chimba hacia el oeste. Está a 4 o 5 kilómetros aproximadamente desde el actual puente donde nosotros pasamos por la autopista de la Ruta 7 hacia el norte. Más o menos a unos entre 4 y 5 kilómetros al norte está ese vado que era en aquel tiempo afirmado y que era el único paso que había desde este lugar para la ciudad de Mendoza. Qué interesante todo esto. Hacía muchísimo tiempo que yo tenía ganas de tener esta conversación con vos, porque realmente aunque uno conoce aspectos del oratorio, con esta profundidad muy pocos lo deben conocer. Y yo sé que vos sos un estudioso y veo que acá hay documentación que está avalando tus palabras, ¿no es cierto? Justo me encontraste cuando yo estaba revisando un poco los documentos, la copia de los documentos, porque los originales se encuentran archivados en el Obispado de San Juan, el actual Obispado de San Juan, que en aquel tiempo era el Obispado de Cuyo, que desde donde dependía este lugar. Pero hemos dado un salto muy grande, David. Hemos pasado desde el siglo XVIII, ya estamos en 1840, sí, bueno, cuando se decide la construcción de este oratorio, de esta iglesia, de este templo. Sí, ¿quién fue el responsable del oratorio enviado por el Obispado de Cuyo en su inicio? Ahí ya que estábamos hablando de la construcción de... La idea es del propietario de la finca y de la posta, sí, que se llamaba Norberto Morán. Ese señor don Norberto Morán estaba muy preocupado, se ve que era muy piadoso y estaba muy preocupado porque su familia y sus trabajadores, incluso en el documento de presentación que acá lo tengo, ante el Obispado de Cuyo, dice: donde estamos reunidos muchos individuos ocupados en la labranza, pero lejos de los auxilios espirituales, porque el templo más cercano con que nos encontramos se encuentra a 4 leguas del lugar de aquí, o sea, a 20 kilómetros, que era la única parroquia de la zona, la de Nuestra Señora del Rosario del Retamo, actualmente Nuestra Señora del Rosario de la ciudad de Junín. Esa era la parroquia de la que dependían para los auxilios espirituales, para la misa, para las confesiones, para las comuniones, para los bautismos, para los matrimonios, para todo. Y dice que era una familia numerosa y gente muy numerosa en su finca. Entonces se dirige al párroco del Retamo. El párroco del Retamo sigue la vía jerárquica al vicario del Valle de Uco, y el vicario del Valle de Uco al Obispado de Cuyo, que con residencia en San Juan, para que le permitan construir una casa para oratorio. 1840. 1840. ¿Y quién fue el responsable del oratorio enviado por el Obispado de Cuyo? Un fraile franciscano, nacido en Mendoza, de nombre de bautismo Nicolás Aragón, pero había cambiado el nombre en el momento de la ordenación, como si era habitual en aquellos tiempos, a llamarse Antonio Aragón. Había sido ordenado en Mendoza, no sé por quién, pero era uno de los frailes franciscanos que después hizo una carrera muy importante en la orden franciscana en Mendoza, después del terremoto del 61 especialmente. Ese es el que mandan aquí,
a dirigir los trabajos, porque el obispo de Cuyo le admite la petición a don Norberto Morán. Le mandan al fraile Fray Antonio Aragón a construir el oratorio, y dirige los trabajos entre 1840 y está listo en 1852. En 1852, don Norberto Morán hace otra presentación al obispado de Cuyo, donde le dice: señor obispo, no con otras palabras, pero la sustancia es esta: señor obispo, mande a inspeccionar el oratorio que hemos construido para que vea si se puede habilitar. Y se lo habilitaron. En 1852 se lo habilita al culto público. ¿Fray Aragón tuvo alguna otra misión durante su vida religiosa? Sí, en principio salvó su vida porque estaba acá, en el terremoto del miércoles santo de 1861. Estaba aquí. Allí están las ruinas de San Francisco, todavía en Mendoza, donde sus compañeros casi todos murieron. Y hay otra cuestión: esa iglesia, que ahora nosotros podemos contemplar las ruinas, se custodiaba la sagrada imagen de Nuestra Señora del Carmen de Cuyo, la que el general San Martín había hecho presidir la bendición de la bandera en 1817 y le había dado su bastón de mando. Los franciscanos eran los custodios. Esa imagen después del terremoto se perdió, no se supo por varios años dónde estaba. Hubo que rastrearla, y quien la encontró custodiada por una de las familias de Mendoza fue Fray Antonio Aragón, que con posterioridad llegó a ser el superior de la orden en la provincia de Mendoza, el superior de la orden franciscana, que creo que de la basílica y del convento se llama guardián. Llegó al máximo grado que se puede llegar en la orden, aquí, regionalmente, y falleció en 1892, o sea, bastante tiempo después de la consagración de este oratorio, que había sido en 1852, y él era un cura muy joven cuando lo mandan a dirigir los trabajos. Se ve que en el convento del Viejo de San Francisco, en Mendoza, debían atesorar algunas obras con las iglesias franciscanas del mundo, porque hizo una copia de una capilla franciscana de la ciudad de Florencia, en Italia, y por eso es que que es la capilla Pazzi, y por eso es que esta capilla tiene tantos elementos del arte italiano y tiene toda esa influencia de un estilo barroco, incipiente e italiano, como en la capilla Pazzi en la ciudad de Florencia, que es anexa a la iglesia de la Santa Cruz, que es Panteón Nacional de Italia, con decirle que ahí está sepultado Miguel Ángel y Gioacchino Rossini, eso es decir mucho, en esa iglesia, y ahí anexa a esa iglesia está la capilla donde Fray Antonio Aragón copia para hacer los planos de este oratorio. Me gustaría que me hablaras un poco de las imágenes que tiene acá el oratorio. Hay misterios en esas imágenes, porque en primer lugar vamos a decir quién es el patrono. El patrono es el que está en el camarín central, Cristo Salvador. Aquí se llamaba el Alto de la Esperanza. El oratorio se coloca bajo la advocación del Salvador, y entonces le cambia el nombre al Alto de la Esperanza a el Alto del Salvador, y nosotros ahora reducimos diciendo Alto Salvador. Qué raro que un franciscano coloque una capilla bajo el patronazgo del Salvador. Eso es más de los jesuitas. Los jesuitas, ¿dónde pasan? Salvador, Cristo Salvador. Pero los franciscanos ponen más a la Inmaculada, porque son los campeones del dogma de la Inmaculada Concepción. Ponen a San Francisco, ponen a San Antonio, que son sus principales santos, a punto tal que Fray Antonio Aragón había cambiado el nombre
de bautismo de él por el de Antonio. Se ve que la devoción por San Antonio de Padua, franciscano, era muy grande. Y sin embargo pone bajo la advocación del Salvador. Acá tuvimos una visita inesperada. Ese patronazgo del Salvador yo me lo he planteado muchas veces. ¿Será influencia jesuítica? Porque los franciscanos, a eso que llamamos ruinas de San Francisco, no eran de San Francisco, sino que esa era la iglesia construida originalmente por los jesuitas, que habían sido expulsados de España y de las colonias en 1767 y se habían hecho cargo los franciscanos. Los jesuitas habían dejado grandísimas enseñanzas en la evangelización de los pueblos aborígenes, en la evangelización de los indios, y era que ellos se adaptaban a las formas de culto de los lugares donde iban. Y en ese aspecto a los aborígenes no les gustaban los lugares cerrados, y entonces por eso aquí hay también una influencia jesuítica muy importante. Hay una capilla abierta y el púlpito se encuentra dentro de esa capilla abierta. Por eso esa es la imagen central, la del Salvador. A su derecha está la Santísima Madre del Salvador, la Virgen, y a su izquierda está el Padre adoptivo, San José. Y como la iglesia está dedicada al Salvador, ¿qué puede haber por encima del Salvador? Nada. Pero sí, allá arriba, fíjense, allá arriba, puso un cuadro nada menos que de la Santísima Trinidad. Lo único que puede estar por encima del Salvador, pero que no está por encima tampoco, porque el Salvador es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero bueno, y de esa Santísima Trinidad salen rayos de luz que se dispersan en toda la capilla. ¿Cómo llega el oratorio a ser propiedad de la familia Arnal? Bueno, yo te mostré unos documentos acá, Sí. que están en el Obispado de San Juan. Estos documentos, ¿qué nos prueban a nosotros? Que el oratorio, el templo, siempre fue de propiedad privada, de don Norberto Morán. Pero así como vos estás contento de conocer la historia, se ve que don Norberto Morán estaba muy contento después que tenía el templo y que el obispo de San Juan le hubiera concedido el derecho de patronato, o sea que él podía elegir a qué sacerdotes traer acá para celebrar la misa y los sacramentos. Y entonces estaba tan agradecido porque la encontró linda, la encontró bonita, la encontró sólida a la construcción, que se la quiso regalar al fraile. Pero tenemos un problema de derecho. Yo soy abogado y siempre me han enseñado que los frailes eran como muertos civiles, que no podían, pertenecen al clero regular, distinto de los sacerdotes que tienen parroquia, que son del clero secular. Entonces ellos sí pueden tener propiedades, pero los del clero regular, los que pertenecen a una congregación, como los franciscanos, los jesuitas, los dominicos, los mercedarios y la serie de congregaciones que hay en la iglesia, no pueden recibir nada en propiedad personal, recibe la congregación. Entonces se ve que don Norberto Morán no quiso esa solución y se la colocaron, se la regaló, se la donó a la hermana del fraile, a Laureana Aragón. Laureana Aragón se vino, debe haber actuado con curador, porque inclusive las mujeres en esa época, hasta que se dicta una ley durante el gobierno de Irigoyen, eran incapaces, de hecho, y tenían que tener, como los niños tienen un tutor, las mujeres tenían que tener, si tenían bienes, un curador. Entonces se ve que Laureana Aragón entonces la recibió en propiedad, se vino acá a la zona y aquí a la zona se dedicaba a dirigir las obras del culto y las obras de caridad. Criaban niños huérfanos. 2 niños que ellos criaron, muy jovencitos, Fray Antonio Aragón los casó. Don Inocencio Videla, que está sepultado aquí en la galería, en la capilla abierta, y doña Benita Ramírez. Ellos se casaron,
don Inocencio Videla tenía 41 años cuando falleció y tenía ya 14 hijos. Entonces, Laureano Aragón se dejó por testamento de que se lo transmitía a ese matrimonio la propiedad de las 5 hectáreas que le había dado don Norberto Morán y el oratorio y la casa pegada al oratorio a este matrimonio de Inocencio Videla y de doña Benita Ramírez de Videla. Doña Benita Ramírez de Videla, cuando muere don Inocencio Videla, se va a Mendoza y cierra. Esa es una historia. La otra historia es la de don Antonio Hernal, abuelo del que está hablando. Don Antonio Hernal había salido a los 14 años de su pueblo, había pasado a Francia porque estaba muy cerquita del límite con Francia, en Aragón, en los Pirineos, y había pasado, a los 14 años se fue y tomó un barco que lo desembarcó en Panamá. Tomó trabajo en el canal de Panamá. En 1902, pueden buscar en los registros históricos, se declara la malaria, una epidemia de malaria, donde los obreros del canal de Panamá mueren a montones. Entonces don Antonio Hernal, ya con sus 20 años, había trabajado en el canal de Panamá, estaba del otro lado ya, del Pacífico. Allí toma un barco y desembarca en Valparaíso, en Chile. Y ahí toma trabajo en el túnel viejo de las Cuevas. En ese trabajó mi abuelo y así pasó para Mendoza. Era 1912 y se encontró con que doña Benita Ramírez, que ya no vivía aquí, con sus 14 hijos, había puesto en venta la propiedad. Y mi abuelo, con los ahorros que tenía del canal de Panamá y del túnel de las Cuevas, le compró la propiedad en 13.000 pesos moneda nacional en 1912, según consta en la escritura de compra. ¿Qué cambios se hicieron acá en el oratorio, en la finca? Bueno, mi abuelo empezó a producir vino con una moledora manual y una prensita manual, y transcurrieron 8 años y ahí se compró otra finquita y comenzó la construcción de la bodega que está aquí al lado en 1920, con un maestro mayor de obras que era catalán, que le construía la bodega. También le hago memoria de él porque tuvo mucha importancia. Se llamaba Pedro Albiol. Mi abuelo era aragonés, con apellido catalán, y este señor, este constructor, era catalán, también con apellido catalán. Y así construyó mi abuelo, y así pasó a mi padre, y así ha pasado a nosotros después, desde 1912, o sea que en mi familia tenemos la propiedad del oratorio de hace más de 100 años. ¿Cuándo se declara el oratorio Monumento Histórico Nacional? Era intendente de San Martín el doctor Pedro Pablo Agnesi, y inició él, la municipalidad, a través de él, hace una presentación a la Comisión de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, que ahora tiene otro nombre, no me acuerdo cómo es el nombre que tiene ahora, antes funcionaba en el Cabildo y ahora funciona en Buenos Aires, y ahora funciona a unas cuadras de allí, en Avenida de Mayo. El doctor Agnesi hace la presentación porque estaba impresionado del valor histórico que tenía. Habíamos inaugurado el museo el 9 de julio de 1977, y bueno, la gente que vino mucha gente de turismo y de otros ministerios, de cultura, les gustó mucho y inició el trámite en el año 1976. Ese trámite siguió en noviembre de 1986. El presidente Raúl Alfonsín y siendo secretario de Cultura el doctor Marcos Aguinis, escritor, dictan esta resolución, la resolución 1953, que lleva
fecha de la resolución número 1953 de la Secretaría de Cultura, lleva fecha 24 de noviembre de 1986, en donde dicen que esta capilla oratorio es un valioso exponente del patrimonio arquitectónico mendocino y del país, realizada a mediados del siglo XIX. Realizan una serie de argumentaciones, lo bien que está construida, los valores artísticos, los valores históricos y también una cuestión que hace al paisajismo, que significa la inserción que tiene la capilla dentro del paisaje agrícola que la circunda. Y lo dice especialmente acá la resolución. Y que tiene fundamentalmente, estando en una zona sísmica por excelencia, el edificio soportó varios terremotos, que sería lindo recordarlos, los terremotos que soportó, desde la época de su realización. Y dice acá, tiene una calidad constructiva, tecnológica y estética que resalta por el uso de la madera, por su decoración y ornamentación y por la original cúpula de gajos de base octogonal. Fue declarado Monumento Histórico Nacional entonces el 24 de noviembre de 1986. ¿De qué parroquia depende este oratorio? Eclesiásticamente ha tenido distintas dependencias, porque acá tenemos una dependencia civil, una dependencia eclesiástica, tenemos distintas dependencias. Primero hay que destacar que siendo propiedad privada, que esto no te lo aclaré hace un momento, siempre la iglesia, siempre el oratorio estuvo dependiendo en un sistema de obediencia absoluta a su pertenencia a la Iglesia Católica. Entonces primero perteneció, y todo lo vemos, los pasos que se fueron dando con las inspecciones. El obispo inspeccionaba, el de San Juan mandaba escribanos, mandaba al cura del Valle de Uco, dice un documento, asociado al notario eclesiástico, para que inspeccionara. Dice, encontré todo muy decente en el lenguaje de aquella época, igualmente los ornamentos y demás cosas necesarias para el culto, muy conformes a las rúbricas. Cuando dice muy conforme a las rúbricas, conforme al derecho canónico, mas no estando en mis atribuciones conceder la licencia de que solicita el interesado para su bendición y colocación, elevaría al señor presbítero don José Agustín Casanova su cristiana solicitud al señor provisor y vicario general del obispado de Cuyo, firma el notario escribano Antonio Basilio Mendoza. Y bueno, mandaban inspecciones, o sea, siempre estuvo en obediencia, no salirse del cauce, siempre dentro de la Iglesia Católica. La primera dependencia es de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario del Retamo de Junín. Después pasa, en 1869, se crea la parroquia del Carmen. Pasa el oratorio entonces a depender de la parroquia del Carmen. Después, en la década del 60, 1960, se crea la parroquia San Pío X, en la capilla que era anexa al hospital Perrupato, cuando estaba ahí en la calle Salta. Bueno, esa se creó como parroquia. Pasó el oratorio a depender de esa parroquia. Después se cierra como parroquia San Pío X en 1981 y pasa nuevamente a depender de la iglesia del Carmen hasta que se crea la parroquia de San Pedro y San Pablo, que tiene su sede allí en el barrio San Pedro, y desde entonces este oratorio pasa a depender como capilla y como comunidad de la parroquia de San Pedro y San Pablo. No se hace ninguna actividad si no se la autoriza de allí, porque seguimos esta tradición de estar dentro de la iglesia, de no hacer nada independiente de lo que dispone el párroco. Eclesiásticamente es así. Cuento alguna anécdota. En la iglesia tiene algunos movimientos que están separados y que tienen la forma de ser católicos. Me han venido a ofrecer mucho dinero por comprarme los ornamentos antiguos que se conservan aquí, porque los sectores más tradicionalistas y que
se han separado un poco de la Iglesia Católica, les interesa esos ornamentos. Yo no se los he vendido, ni se los pienso vender a nadie, si no los vendiera el obispo. Las cosas sagradas no se venden. Entonces, con eso ratifico mi permanencia a pertenecer y estar dentro de la Iglesia Católica. Y ahora dependemos de la parroquia San Pedro y San Pablo. Esa es la dependencia eclesiástica. ¿Qué encuentro hoy yo cuando ingreso al templo del oratorio? Bueno, en primer término, ingresás y entras a un recinto que tiene forma de T, de cruz egipcia. Sale de los cánones de la tradicional Iglesia Católica, que es con forma de cruz latina, con crucero. Esta termina en una T. Esa es la forma que tiene la Capilla Pazzi en Florencia, que he tenido la suerte de visitarla y poder ir a verla en Italia. Y te encuentras en primer término con la imagen, el retablo que se llama, una vista general de la parte central. Las tres imágenes que te dije, el Salvador al centro, la Virgen María a la derecha del Salvador, San José a la izquierda del Salvador, todos ornamentos curvos que son propios del barroco, y esas hojas pintadas que vos ves cuando ingresas ahí en el retablo, que se llaman hojas de acanto, son las hojas propias del estilo artístico del barroco. La iglesia tiene un estilo barroco, que es el estilo de la Capilla Pazzi. Tiene 4 columnas que sostienen la cúpula a través de esos triangulitos que vos ves a donde se abren en las columnas, que se llaman las pechinas. Esa fue la forma de construcción que se inventó en Constantinopla, actual Estambul, en la iglesia de Santa Sofía, cuando la construyó el emperador Justiniano en el siglo VI para sostener las cúpulas. En esas 4 pechinas, ¿qué hizo la Iglesia Católica? En esos triangulitos representan a los 4 evangelios, y en las iglesias más elaboradas, donde son más artísticas, están pintados los 4 evangelistas en esos 4 triangulitos que sostienen la cúpula, porque la cúpula, a través del evangelio, nos eleva el alma a Dios. Por eso es que la cúpula hace esa bóveda que representa al cielo, y por eso las iglesias son tan altas, para que nosotros nos volvamos más pequeños y Dios se haga más grande. Ese es el sentido de la altura, de la cúpula, de las pechinas, y que están los 4 evangelistas ahí: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Y luego al costado te encuentras con una escena del Calvario, del Evangelio, porque está la imagen de la Virgen Dolorosa, esa toda vestida de negro, y está San Juan evangelista, es la escena, y falta la cruz, que sabemos dónde está, algún día la vamos a recuperar, está prestada, la cruz, donde Jesús le dice a San Juan: he ahí tu madre, y a María le dice: mujer, he ahí tu hija. Ese sería lo que encuentras, y encuentras una cómoda muy bonita donde se guardan los ornamentos sagrados, que está pintado con los colores de aquellos ornamentos, con las palabras que dicen colorado, morado, blanco, negro, porque se ve que el sacristán o quien hacía las veces de sacristán o sacristana de la iglesia no sabía a lo mejor leer, pero identificaba con el nombre de las palabras dónde estaban los ornamentos de los distintos colores litúrgicos que también existen hasta la actualidad: el morado, el verde, el blanco, el rojo, que ahí lo llaman colorado, y el negro, que no existe más como color litúrgico en la iglesia, pero que en aquel tiempo sí existía. Y el museo fue inaugurado en 1977, como te dije, con la presencia del doctor Agnesi, y del ministro de gobierno de aquel tiempo, y del ministro de cultura, y del ministro de bienestar social de aquel tiempo, que vinieron todos, y el entonces guardián de la Basílica de San Francisco, que también nos acompañó. Lleva el nombre del fundador, Fray Antonio Aragón,
Y el mismo guardián de la Basílica de San Francisco se sorprendió de que aquí hubiera una fundación franciscana y que ellos ni siquiera habían tenido conocimiento, ni tampoco se interesaron nunca más en averiguar qué pasó. En el museo se han reunido los muebles con los que mi abuelo compró la propiedad, porque como dije, doña Benita Ramírez de Videla se había ido ya con sus 14 hijos a la ciudad de Mendoza, y mi abuelo se encontró con la casa cerrada y con algunas cosas que eran de Fray Antonio Aragón, incluso libros de Fray Antonio Aragón. Están los misales en el museo que se usaron hasta muy avanzado el siglo XX, hasta antes del concilio. Se usaba el misal romano, que era un libro mucho más grande que estos, que era todo en latín y que venían con todos los tiempos y las misas, y venían hasta las notas de las misas cantadas. Un misal es de 1822, el otro es de 1853. Y en relación al campanario, que el decreto, fíjense la importancia que le da el decreto que firma Alfonsín, que este conjunto arquitectónico, formado por una capilla abierta, que es la de donde está el púlpito, Sí. una capilla cerrada, donde está el retablo, una vivienda, que es donde ahora funciona el museo, y un campanario mangrullo de armónica resolución. ¿Por qué era un campanario mangrullo? El mangrullo era un mirador, como se veía, como vemos en las películas de la frontera o de los fortines. Y ese mangrullo cumplía doble función. Estaban colgadas las campanas de donde los distintos repiques se daban las noticias al pueblo, el repique llamado a misa, el repique de cuando fallecía una persona, que es cuando se dice cuando las campanas doblan, el repique de echar abuelo, cuando hay que dar una noticia de alegría, por ejemplo, un bautismo o un casamiento, eso es echar abuelo las campanas. Cuando doblan es cuando tocan a muerto, y cuando repican, se llama misa, que son 3 repiques, y el campanero va dando al final aquel repique corresponde con un golpe, o 2 golpes, o 3 golpes, porque son 3 repiques. Todo eso, ese funcionaba como campanario. Y como mirador, porque las caravanas se abrían en Alto Verde, en el actual Alto Verde, y las de pasajeros iban hacia la posta del Retamo, Junín, y las de carga y los arreos iban hasta el Alto de la Esperanza, acá en Alto Salvador, y por acá pasaban el río de Mendoza por el paso de la Piedrita, y los de los pasajeros iban desde la posta del Retamo a la del Rodeo del Medio para llegar a Mendoza. Ese es el periplo que hizo el general San Martín cuando venía con Remedios, y después cuando Remedios Escalada volvió con Merceditas, o cuando el general San Martín iba para allá, por el Retamo. Acá iban las de carga, acá iba el movimiento económico de la zona. Por acá debe haber pasado el tropero Sosa debe haber pasado, no tengo constancia documental, debe haber pasado con los pertrechos que le mandaba Pueyrredón al general San Martín para su campaña, porque todo lo que era de carga pasaba por aquí. O sea que se miraba cuando se acercaban y cuando se alejaban las caravanas o los pasajeros desde el campanario mangrullo. Recuerda que era todo campo abierto, entonces había una buena visibilidad. Eso sería en general, pero te espero en otra oportunidad. Sí, para que porque vengas. sí, pero voy a venir ahora. Porque ahora que has venido, ¿sabes qué, Lito? después de tantos años, que hemos hablado en profundidad del oratorio y me ha gustado mucho, y es bueno porque conocer esto es muy bueno, y ojalá algún día podamos imprimirlo en algún lado para que lo conozca el resto de la gente, porque esto, bueno, está quedando entre 2 amigos, el que sabe mucho y el que no sabe nada, y yo me he enriquecido con todo lo que has dicho, pero hay algo... Todo el conocimiento es interactivo. Sí, señor. Yo aprendo de vos y vos aprendés de mí, y aprendemos de todo. Es así. Incluso yo tenía un profesor en la facultad que me decía en Derecho, cuando ustedes no encuentren una solución
en derecho alguna cuestión, consúltenla con una persona que no sepa nada de derecho y que les va a dar la punta del ovillo para que ustedes comiencen a resolver la solución, a encontrar la solución. ¿Por qué? Porque la gente común tiene lógica. Entonces todos aprendemos de todo. Y también tiene sentido común la gente. Pero no te conté porque no está el campanario ahora. Ah. Claro, qué lástima. Bueno, yo te propongo algo. Yo quiero volver a molestarte porque me interesaría que hablemos del por qué no está el campanario y que hablemos un poco más de Alto Salvador, porque hemos hablado de esta parte y Alto Salvador tiene otra historia riquísima que a mí me gustaría volverme a juntar con vos para que lo hablemos, si es que te parece. Es que la inexistencia del campanario se enlaza con la actual situación de Alto Salvador, donde hay una decadencia en relación a lo que Alto Salvador fue. Y ahora nos falta el campanario, que era el vigía de ese desarrollo, de ese flujo inmigratorio que tuvo Alto Salvador tan importante y que le dio tanta vida. ¿Te parece que nos juntemos Bien, otro día? yo te espero. Bueno, porque perfecto. Tengo una gran alegría de haberme reencontrado con vos después de tanto tiempo. Ha sido mutuo esto, porque sinceramente hacía mucho que no te veía, que no nos juntábamos y realmente me voy enriquecido con todo lo que me has transmitido. Perfecto, muy bien. Entonces, nos hablamos. Listo. Hasta la próxima. Hasta luego.